Mira, ni siquiera sé por dónde empezar de verdad. Es una sensación tan extraña revivir todo esto como si fuera una película que pasó por mi cabeza, pero que fue mi vida. Recuerdo cada detalle, cada olor, cada latido del corazón en esos días que parecían no tener fin. Publicar esto aquí, en este foro que tanto me inspiró con otras historias, es como cerrar un ciclo. Para ustedes puede ser solo un relato más de superación, pero para mí, para mí fue el día en que el mundo se puso patas arriba y descubrí que tenía una fuerza que ni siquiera imaginaba. Todo comenzó con Tomás, el señor Belmont. Para quien no lo sepa, él era como un rey en Monterrey, un empresario gigantesco de esos que aparecen en las revistas. Pero de repente, su imperio comenzó a desmoronarse con una acusación de fraude multimillonario. El juicio se convirtió en un circo, los medios encima, todo el mundo queriendo ver caer al rey. Yo, Luciana, era solo la empleada en la mansión Belmont, la sombra, como solía llamarme. Nadie me notaba, nadie me escuchaba. Y fue exactamente esa invisibilidad lo que me dio la oportunidad de ver lo que nadie más veía. Durante meses limpié la casa, organicé las cosas, pero mis oídos y mis ojos estaban conectados a cada conversación, a cada papel tirado a la basura, a cada susurro. Estaba allí, justo en medio del huracán, pero nadie ni siquiera me miraba. Era como si no existiera, y fue esa no existencia lo que me salvó. Aquel día fatídico, el del juicio, comenzó como cualquier otro, con el sol entrando por la ventana de la mansión y la rutina de siempre. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que era casi palpable. Yo estaba allí, limpiando, arreglando, pero por dentro mi estómago estaba hecho un nudo. Sabía que era el día crucial para el señor Belmont y su ansiedad era la mía también, en cierto modo. La televisión en la cocina estaba encendida y los comentaristas no paraban de hablar sobre el caso, sobre cómo la condena era inevitable. Escuchaba cada palabra, sentía el peso de todo, y entonces llegó la noticia. Su abogado desapareció. Minutos antes de la audiencia se esfumó. La silla vacía en el banquillo de la defensa. Aquello fue como un puñetazo en el estómago, no solo para él, sino para mí también. Fue en ese exacto momento que algo hizo clic dentro de mí. Esos meses de invisibilidad, de escuchar y observar todo, cobraron un nuevo significado. Yo no era solo Luciana, la empleada. Yo era Luciana, la que sabía lo que estaba pasando. Y la injusticia, la desvergüenza, aquello me carcomió de una manera que no podía ignorar. Mi pasado, la facultad de derecho que tuve que dejar para cuidar a mi madre, las deudas, todo salió a flote. Fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, una llamada que no podía rechazar. Aquel era mi momento, mi oportunidad de marcar la diferencia. Y la adrenalina comenzó a subir, una sensación que nunca había sentido antes. No lo pensé dos veces, para nada. Recuerdo que estaba en la sala de estar recogiendo unos papeles que el señor Belmont había dejado sobre la mesa cuando el noticiero mostró a la abogada de la acusación, Valeria Ferrer, dando una entrevista con esa sonrisa arrogante en el rostro. Hablaba con una convicción, una certeza de victoria que me ponía de los nervios. Y yo sabía que estaba equivocada, que no tenía la historia completa. En ese instante sentí un calor subiendo por mi cuerpo, una mezcla de rabia y un coraje que ni siquiera sabía que existía. La decisión fue rápida, casi instintiva. Solté el plumero, el cubo y simplemente fui. Fui al tribunal, al caos, a donde nadie esperaba verme. Recuerdo cada paso, el olor a formaldehído en el aire, el murmullo de la multitud, los flashes de las cámaras. Llegué allí y vi al señor Belmont, desolado, con la cara en el suelo. Y entonces Valeria Ferrer, aquella mujer altiva, comenzó a burlarse de él, de la desaparición del abogado. Fue la gota que colmó el vaso. No aguanté. En medio de mi aquella confusión con todo el mundo mirando, me levanté. Sí, yo, la empleada doméstica, levanté la mano. Puedo defenderlo, dije, con la voz temblorosa al principio, pero que fue cobrando fuerza con cada sílaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miradas de asombro, de incredulidad. Valeria Ferrer me miró como si fuera un bicho, un insecto. Recuerdo su risa burlona llamándome sirvienta que quiere hablar, pero no retrocedí. Ese momento no era solo sobre el señor Belmont, era sobre todas. Las veces que fui invisible, sobre todas las mujeres que son subestimadas. Era sobre la justicia en la que creía. Era mi turno de hablar, y yo iba a hablar. La confusión en el tribunal era indescriptible después de que me manifesté. El juez, visiblemente sorprendido, pidió un receso. Valeria Ferrer, con la cara roja de rabia, intentaba de todo para descalificarme, diciendo que no tenía licencia para abogar,
que era un absurdo, que estaba faltando al respeto al tribunal. Pero yo estaba tranquila. Por increíble que parezca, esa furia suya solo me daba más certeza de que estaba en el camino correcto. Cuando el murmullo disminuyó, respiré hondo y comencé a hablar. Comencé a desglosar todo lo que había visto y escuchado. Hablé sobre los correos electrónicos internos, esos que vi siendo tirados a la basura, pero que yo recogía y guardaba pensando que algún día podrían ser útiles. Hablé sobre los registros bancarios, esos nombres de empresas fantasma que escuché en las conversaciones, telefónicas del señor Belmont, los destinos de las transferencias, Panamá, Islas Caimán. Era chocante ver la cara de la gente mientras hablaba, el asombro en los ojos del juez. Tenía detalles, fechas, valores, cosas que solo alguien que estuviera dentro de la casa, observando todo el tiempo, podría saber. No era un guión, no era una historia ensayada. Era la verdad desnuda y cruda, contada por alguien que no tenía nada que perder y que solo quería justicia. Sentía cada palabra saliendo de mi boca, como si estuviera purificando mi alma. Y el golpe maestro, lo que realmente cambió el juego, fue cuando hablé del abogado. No solo que había desaparecido, sino que no era una desaparición cualquiera. Había notado una conversación extraña un día antes sobre un pago especial para resolver un problema de última hora. No tenía pruebas concretas en ese momento, pero la forma en que lo describí, con la certeza de quien había juntado las piezas del rompecabezas, plantó la semilla de la duda. Insinué que su desaparición había sido planeada, una maniobra para dejar al señor Belmont sin defensa y asegurar la condena. La reacción fue inmediata. El juez, con una expresión seria que nunca vi antes, suspendió la audiencia. Dijo que las pruebas que presenté eran demasiado graves para ser ignoradas y que necesitaba verificar la autenticidad de cada una de ellas. La sala se llenó de murmullos. Los periodistas apenas podían contener la excitación. Yo, la sirvienta, acababa de cambiar el juego. Valeria Ferrer estaba lívida. Su postura arrogante había dado paso a una furia contenida. Salí del tribunal con la sensación de que acababa de saltar de un precipicio, pero al mismo tiempo sintiendo el viento en la cara y una libertad que nunca imaginé que existiría. La Luciana invisible acababa de convertirse en el centro de atención. Lo que sucedió después de que salí del tribunal fue una locura. Mi teléfono, que antes solo recibía mensajes de mi madre y de una tía lejana, comenzó a explotar. Me convertí en tendencia en las redes sociales, como dicen. Unos me llamaban sirvienta valiente, otros impostora del siglo. Era un torbellino de opiniones, de gente elogiándome, de gente destrozándome. En la mansión Belmont el ambiente cambió por completo. Los otros empleados, que antes apenas me miraban a la cara, ahora me trataban con una extraña mezcla de respeto y miedo. Algunos me evitaban como si fuera contagiosa. La cocinera, Teresa, que siempre fue más cerrada, comenzó a mirarme de una manera diferente, casi con admiración pero sin acercarse. Sentía las miradas en mi espalda, el murmullo cuando pasaba. Mi invisibilidad se había convertido en el centro de atención y yo estaba en el centro de todo, una sensación muy extraña, para ser sincera. Mientras tanto, el propio señor Belmont, que antes apenas me dirigía la palabra, comenzó a tratarme de igual a igual. Me llamó a su oficina, que antes era una fortaleza impenetrable para mí, y me pidió que revisara algunos documentos internos. Recuerdo que me miró a los ojos y me dijo: «Luciana, eres más abogada que todos los que he contratado». Esas palabras me impactaron de lleno, como un reconocimiento que nunca esperé. Y fue revisando esos papeles que encontré la pieza que faltaba. Una cláusula en el contrato de Ricardo Marroquín, uno de los ex socios que le daba acceso ilimitado a auditorías. Y lo peor, descubrí que el asesor del señor Belmont había recibido un pago de Claudia Ferrer, hermana de Miemot Essienne, Valeria, por una cuenta en las Islas Vírgenes. Era la prueba que conectaba el esquema de fraude con la desaparición del abogado. Las amenazas también comenzaron a surgir de forma indirecta, claro, intentando descalificar al señor Belmont y a mí. Y hubo la propuesta de soborno: 1 millón de pesos, un puesto en un prestigioso bufete de abogados y una beca de estudios, todo para que me callara y dijera que había interpretado mal las pruebas, pero no tuvo ninguna oportunidad. A esas alturas ya estaba demasiado involucrada, y la verdad era el único camino. No había precio que me hiciera retroceder. Mi negativa a aceptar el soborno dejó claro a todo el mundo que no estaba bromeando. Sabía que Valeria Ferrer no se rendiría tan fácilmente. Era implacable, y yo tenía que estar un paso por delante. Comencé a investigar su pasado y fue entonces cuando me topé con el caso Romero vs. Ferrer Corp. De 2019. Recuerdo pasar noches en vela, inmersa en documentos y noticias antiguas, con la pantalla
del ordenador iluminando la oscura habitación de la mansión. Descubrí que Valeria había silenciado a una trabajadora doméstica en ese caso, y el abogado principal era exactamente el mismo que había desaparecido en el caso del señor Belmont. Aquello no era coincidencia, era un patrón. Mi corazón se aceleró. Sabía que había encontrado la clave para cambiar el juego de nuevo, y no solo para el señor Belmont, sino para todas las demás mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Inmediatamente busqué a Natalia Romero, la víctima del caso de 2019. Fue difícil encontrarla, se había aislado por completo. Pero insistí, llamé, envié mensajes, hasta que aceptó reunirse conmigo en un café discreto, en un barrio apartado. Recuerdo su expresión, la desconfianza en sus ojos, la voz embargada por el miedo. Pasé horas explicándole todo, mostrándole las pruebas que tenía, la conexión con el caso del señor Belmont y la promesa de que juntas podríamos exponer la verdad. Al principio se mostró inflexible, con miedo a las represalias, pero no me rendí. Le conté mi historia, mi lucha por ser escuchada, y poco a poco vi la esperanza encenderse en sus ojos. Natalia entonces sacó de su bolsillo una grabación crucial, una prueba irrefutable de la coerción que sufrió. En ese momento allí, sentadas en ese café sencillo, Natalia y yo, dos mujeres que fueron silenciadas por el sistema, nos unimos. Era nuestra oportunidad de hacer justicia, de demostrar que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra un camino. Con el testimonio de Natalia y su grabación, la situación de Valeria Ferrer se desmoronó. El día de la audiencia, cuando Natalia se levantó a hablar y el juez escuchó esa grabación, la expresión de Valeria cambió de arrogancia a puro pánico. El juez no dudó, suspendió su participación en el caso y abrió una investigación contra ella. Fue un momento de silencio y conmoción en el tribunal, y sentí un alivio enorme. No era solo la victoria del señor Belmont, era la victoria de Natalia, la victoria de todas las mujeres que un día fueron calladas. Pero el clímax aún estaba por venir. El último día del juicio, cuando parecía que no podía haber más giros, apareció Emilia Córdoba, una ex asistente de Ricardo Marroquín. Ella, a quien logré convencer de romper el silencio, trajo la guinda del pastel. Más grabaciones, correos electrónicos y registros de transferencias que había guardado en secreto. Las últimas grabaciones, en particular, fueron devastadoras. En 1986, ellas, Cárdenas y Estrella, aquellos ex socios, discutían cómo enterrar el caso en la prensa, como si fuera algo insignificante. Aquello fue la estocada final. El veredicto salió. Tomás Belmont fue absuelto de todas las acusaciones. La conspiración empresarial fue confirmada y se abrió una investigación criminal contra Marroquín, Cárdenas y Estrella. No sé describir la sensación. Era una mezcla de agotamiento, felicidad y una certeza inquebrantable de que había hecho lo correcto. De la noche a la mañana, la invisible Luciana se convirtió en la nueva cara de la justicia popular. Empezaron a aparecer invitaciones de universidades, de grandes despachos, de programas de televisión. Pero yo no quería ser un símbolo vacío. Quería luchar por lo que era correcto, por mí y por otras personas. Y fue así como nació la Fundación Ortega Belmont, cofundada por mí y por el señor Belmont. Un lugar para ofrecer asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Un espacio donde su voz sería escuchada. Me gradué en Derecho con honores. Y cada día en la fundación es una confirmación de que mi camino era este. Recibo cartas de mujeres inspiradas por mi historia, e incluso Teresa, la cocinera, me escribió una carta de disculpa. La relación con el señor Belmont se transformó en respeto y admiración. No fue un cuento de hadas, fue real. Una historia de cómo una mujer que nadie veía, que fue humillada, que fue desafiada, se negó a ser silenciada y, al gritar su verdad, cambió. No solo su propia vida, sino también el sistema que intentó oprimirla. La victoria en el tribunal fue abrumadora, sí, pero el ruido de aquel martillo no cesó en mi cabeza. De hecho, resonó durante mucho tiempo, transformándose en una extraña melodía de alivio y una nueva responsabilidad. No era solo sobre el caso de Tomás. Era como si de repente me hubiera convertido en un faro para todas las voces que un día fueron silenciadas. La gente me paraba en la calle, me enviaba mensajes, me contaban sus propias historias de injusticia. Ya no era la Luciana invisible, sino la Luciana que se hizo visible de una manera que nunca había imaginado. Esta nueva realidad era pesada a veces, pero también me daba una fuerza que venía de un lugar muy profundo. La Fundación Ortega Belmont que abrimos se convirtió en mi refugio y mi campo de batalla diario. Cada mujer que atendíamos, cada historia que escuchábamos, reforzaba el propósito de todo lo que había vivido. Sin embargo, no todo fue fácil. El contraste entre la Luciana de antes y la de ahora era evidente.
Y eso trajo sus propios desafíos. En la mansión, a pesar de todo el reconocimiento, la dinámica con algunos empleados seguía siendo algo compleja. Algunos me miraban con una admiración casi exagerada, otros con un dejo de resentimiento por mi ascenso meteórico. Teresa, la cocinera, que antes apenas me hablaba, ahora me traía café a la sala de reuniones de la fundación, con una sonrisa tímida y una mirada de orgullo. Pero había esas miradas cargadas de envidia, como si mi victoria hubiera sido un privilegio y no el resultado de meses de escucha atenta y una vida entera de resiliencia. La vida pública, con los medios siempre al acecho, también era una carga. Cada paso mío era escrutado, cada palabra analizada. Había días en que solo quería volver a ser la sombra, la Luciana que nadie notaba, para tener un poco de paz. ¿Y el señor Belmont? Nuestra relación se transformó en algo que iba más allá del patrón y la empleada. CCET convirtió en un mentor, un amigo, un verdadero socio en la fundación. Pero detrás de toda la gratitud y el respeto, veía la marca de lo que había pasado. La opulencia de antes, aunque todavía presente, parecía haber perdido un poco de brillo. Estaba más cauteloso, más humano, diría yo. La experiencia de casi perderlo todo lo había transformado, y ese contraste entre el magnate intocable y el hombre que vi desmoronarse en el tribunal era una prueba viva de que incluso los más poderosos son vulnerables. Pasábamos horas conversando, no solo sobre la fundación, sino sobre la vida, sobre las elecciones, sobre el peso de la verdad. Era un alivio tener a alguien que entendía la profundidad de ese viaje. El contraste final, quizás el más importante, estaba en mí misma. Me gradué en Derecho con honores. Sí, y la carrera que un día parecía un sueño lejano se hizo realidad. Pero la abogada en que me convertí no era la de los libros, la de la teoría pura. Era la abogada que sintió en carne propia la injusticia, que conoció el olor del miedo y el sabor de la victoria sudada. Llevaba a cada caso, a cada mujer que ayudaba, no solo el conocimiento jurídico, sino la vivencia de haber sido la sirvienta que quiso hablar. Esta Luciana ahora era más fuerte, más resiliente, pero también llevaba las cicatrices de una batalla que lo cambió todo. Y honestamente, no cambiaría esas cicatrices por nada. Son el recordatorio constante de que la voz, por más silenciosa que parezca, tiene el poder de derribar gigantes.